expedientes ya que no están en... Son expedientes que nos han llegado por reparación. Está bien. No son activos. Sí. Ese, por ejemplo, ahí donde podemos ver, ese es un solo expediente, un solo proceso. Es lo que estamos diciendo. Las EPS consolidan sus recobros cuando es excluido del plan de beneficios por exclusión explícita, por tratamiento no post o por no cubiertas por el sistema, que son, digamos, las tres modalidades. Y estarían las reclamaciones ECAT, que son enfermedades catastróficas y accidentes de tránsito. Esas se consolidan de acuerdo, inclusive las pueden hacer a nivel país, y se las ya previamente han agotado la reclamación administrativa ante el FOSIGA, y estaríamos hablando perfectamente de que un proceso de estos puede incluir o puede tener entre 1000 y 3000 reclamaciones en un solo proceso. Es, digamos, el panorama que hemos tenido muchos pruebas, y que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior pues ha dicho que en aplicación del 622 del Código General del Proceso, cuando se entiende que es problemática del sistema de seguridad social, es competencia del juez laboral. Estas controversias inicialmente estaban en manos de los jueces contenciosos administrativos. ¿Sí? Esa es la problemática que, digamos, y son procesos ordinarios activos. Sí. Partamos de ese presupuesto. Otro punto importante que no quisiera dejar pasar, perdona, doctora Ayala, otro punto importante que no quisiera dejar pasar es que cuando se implementó la oralidad en materia laboral, se decidieron algunas salas de algunos tribunales que conocían civil, familia, laboral, y se decidió la sala laboral para descongestionar estos despachos judiciales. Esa medida fue por descongestión, e igual sucedió con los juzgados de descongestión que se crearon para la especialidad laboral. Para que tenga éxito la oralidad, a mi juicio y a juicio de los laborales, se debe escindir definitivamente esas salas y dejar salas laborales especiales en todo el país para efecto que resuelvan, y salas de familia y salas civiles, para que tenga éxito la oralidad, o si no, no va a tener éxito. ¿Qué pasaba con la laboral? ¿O qué pasa? ¿O qué va a pasar? Que la laboral siempre ha sido como la cenicienta de las especialidades y siempre nos han dejado de último. Entonces en la sala civil, familia, laboral, siempre los asuntos laborales van a ser los últimos. Igual sucede con el juez promiscuo del circuito, que conoce asuntos civiles, penales y de familia y laborales. Va a dejar lo laboral de último. Por allá, cuando le queda un poquito para hacer la audiencia, hace la laboral. Entonces la laboral ha tenido esa desventaja frente a todas las demás especialidades, porque ha sido como... Tenemos formación civilista y penalista en Colombia. Y laboral, hasta ahora estamos recuperando nuestra identidad, porque no tiene el interés que tienen las demás. Entonces siempre hemos encontrado a lo largo del país que laboral siempre lo dejan de último. Las decisiones en materia laboral en las salas donde son mixtas siempre será la última. Se implementó la oralidad de 1249 inicialmente en la provincia, donde habían jueces promiscuos del circuito, porque se quiso utilizar las salas que se habían creado y se habían construido para la implementación del sistema penal acusatorio. Como tenía la sala, entonces tenía la posibilidad del juez entonces también de adelantar oralidad en materia laboral. Esa fue una ventaja que heredamos de pronto de los penales, que en algunas partes se logró hacer audiencias con ley 712 y 1149, aprovechando las salas. Entonces considero que se debe independizar fundamentalmente la sala civil, familia, laboral y las salas especializadas. Y eso es fundamental en todo el territorio nacional si queremos tener éxito en la oralidad. Ahora que habían implementado unas medidas de descongestión para los juzgados laborales que permanecieron hasta el año pasado, y nos habían dado inclusive un tercer sustanciador que nos sirvió mucho para efectos de sustanciar todo lo que tiene que ver con los procesos ejecutivos, porque nuestra especialidad, como en las demás especialidades, también existieron medidas de descongestión y se crearon jueces de ejecución, pero fueron muy pocos los jueces de ejecución y nacieron congestionados, porque cada despacho le mandaba todos sus procesos ejecutivos hasta en los términos que planteó el Consejo. Pues los pocos juzgados estaban congestionados, hicieron un gran esfuerzo, pero cuando nos devolvieron los procesos, pues realmente muchos
nos devolvieron en las mismas condiciones de que nosotros les entregamos. Pero no es un problema de la oralidad, es un problema de que no hay suficientes despachos judiciales. No hay suficientes despachos, se requiere que se creen más despachos. Se requiere que como mínimo en materia laboral, que es la que estoy en este momento representando y que, por la cual estoy hablando, como mínimo 60 juzgados en Bogotá, para efectos de que haya una carga razonable. Porque en este momento no hay una carga razonable para poder responder adecuadamente con la oralidad. Estamos respondiendo y estamos evacuando un sinnúmero de procesos, pero físicamente no tenemos la capacidad para descongestionar los despachos, porque ya nos volvimos a congestionar. Yo que partí de cero ya estoy congestionado. Yo creo que, perdón, en la extensión que voy a hacer, yo estuve en el sistema antiguo con la 712 y estuve en oralidad, les voy a decir por qué a los jueces laborales nos parece que a pesar de todas las dificultades que tenemos, hemos avanzado en materia de prontitud y de dar respuesta al usuario con la de la oralidad. Entonces, yo creo que ahorita la exposición les puede hacer como una claridad. Hacer de la expresión del apoyo del Consejo Superior de la Judicatura con la implementación de la 1249, nos dieron descongestión, nos crearon los despachos judiciales, nos dejaron la planta tipo, pero se acabó esta luna de miel y en este momento estamos echando gasolina corriente al carrito. Mire, si quiere tener éxito y si quiere mantener con el éxito de la oralidad, en la oral se tiene que fortalecer. ¿Cómo se fortalece? Creando más despachos judiciales, profesionalizando los empleados que tenemos, no quitándonos los empleados. Si nos quitan un escribiente, nos quitan los brazos, y si nos quitan los oficiales mayores, nos quitan los pies, queda la cabeza y el tronco. En la realidad y lo que había dicho la doctora ahora, ¿cuál es la razón por la cual, si lo recibió usted en cero, y se supone que el proceso oral es mucho más ágil y de tiempos más cortos y de respuestas más rápidas, ¿por qué está congestionado? Porque se ha aumentado más del 300% la carga de responsabilidades laborales. La demanda de justicia. Ahí podemos hacer. Es un documento que, como lo dijo el doctor Fernando, lo solicitó ante la instancia técnica, ante la ODAE. Entonces, la respuesta que él dio. Pero cuando fue sometido a la discusión de todo esto de la creación de juzgados permanentes, esa fue una circunstancia que curiosamente no se vio en la creación del acuerdo. En promedio, a nivel país, el incremento del inventario de los juzgados laborales es de un 234%, es decir, el triple. ¿Y el ingreso? Sobre la misma respuesta. ¿Cómo se incrementó? Lógicamente hay conceptos diferenciados. La demanda de justicia, partimos de esa base, se incrementa en ese valor. La respuesta se incrementó entre un 60 y un 70%. Los egresos se aumentaron un 60 o un 70%. Es el efecto de la oralidad. Pero partimos de ese presupuesto que también fue base en las discusiones del Consejo Superior de la Judicatura y la plantearon como lo emuló el doctor Freddy Machado. Los académicos fueron los que dieron esa atinada respuesta. La oralidad genera prontitud en la justicia, más no descongestión. La oralidad no es congestión, da la justicia pronta, efectivamente. Podemos tener, y para darle un poco la meditación a la doctora de lo que veremos, los procesos laborales disminuyeron en su respuesta frente a la sentencia de unos 10 años que estábamos con ley 712 a inclusive 6 meses. Menos. Pero hoy ya estamos a 2 años. Por el tema de la congestión, por el tema del incremento de los inventarios. Y esos 2 años es entre demanda y sentencia. Porque aquí en Colombia, y tenemos que decir la calzón quitado, los empleadores no pagan. Y desde el año de 1990, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el artículo 107 del Código Procesal del Trabajo, que decía que frente a los mandamientos de pago solo cabía la excepción de pago. El criterio fue, oiga, el debido proceso se desconoce porque, etcétera, etcétera, porque el demandado tiene que tener posibilidades de defenderse, no solamente el pago. Entonces, en el año 90 se declara inexequible y nuestros litigantes, también como Nueva Machado, dijeron, antes a mí me pagaban la sentencia, antes a mí me pagaban el pleito con la sentencia, sacaba la sentencia, el empleador perdía, pagaba.
ahora ya no. Entonces, ¿qué pasa? El ejecutivo. Mire, yo tengo un despacho de 1.300 procesos, de los cuales la mitad son ejecutivos. ¿Sabes qué decían el otro día? Que mientras los abogados civiles, los ejecutivos andan volando, los ordinarios andan lentos, en laboral el ordinario anda rápido y el ejecutivo De acuerdo. anda lento. O sea, es la conversión de la realidad. De acuerdo. Mire, pasa lo siguiente con el ejecutivo, es que el ejecutivo en estadística no aparece realmente dimensionado, porque sale de la estadística al momento en que se dicta el auto de seguir adelante la ejecución. Nosotros tenemos norma propia y dice que es un auto, a diferencia de civil, que es sentencias. ¿Digamos? Entonces, a partir del auto interlocutorio que ordena seguir adelante la ejecución, sale de la estadística, pero nos queda liquidación del crédito, avalúo de bienes, remate. Todo eso no se ve en la estadística, pero físicamente sí lo estamos trabajando. Sí estamos todos los días frente a una problemática que no está siendo tenida en cuenta en las estadísticas. Y es verdad que los litigantes están ahora litigando con tutelas para que sus procesos se apuren, porque he visto jueces laborales de Cartagena que me lo han dicho, alegando que son pensiones de tercera edad y cosas de esas para que la gente... Tenemos un problema ahí grande. Yo creo que no solamente en la jurisdicción laboral, sino en todas las especialidades y todas las jurisdicciones. Así de tutelas, porque Colpensiones no cumple. Así de tutelas. ¿Quién es? Vamos a la pregunta. ¿Quién es el juez natural de las controversias de Colpensiones? Los jueces laborales. Si los jueces laborales no tenemos la capacidad de respuesta, pasa eso. Oiga, el mecanismo no es, tenemos que meterlo a tutela porque queremos evitar un perjuicio irremediable a la persona de 80, 82, 85, 90 años, y entonces los jueces penales, porque esa es también lo hábil, el litigante, si se demora su pleito en laboral, pues la tutela no se la va a meter al juez laboral, la pone en un juez penal, la pone en un juez civil, y el juez penal es garantista, entonces da la tutela, y dice, y concede la tutela, y concede la pensión. Y a veces a nosotros nos toca hacer el trabajo sucio porque, señor, es un mecanismo transitorio, pero es que resulta que es que usted no tiene todas las semanas. Por ejemplo, a veces uno se encuentra con unos casos tristes, ¿sí? O casos donde el señor tiene VIH-Sida y resulta que en el proceso ordinario, por tutela le conceden la pensión y en el proceso ordinario se solicita el dictamen a la Junta Regional y la Junta dice tiene menos del 50%. A veces uno tiene que hacer ese trabajo triste, pero también entramos a esa discusión. ¿Por qué se meten las tutelas en el caso de las de tercera edad? ¿Por qué se ponen las tutelas en los casos donde son perjuicios irremediables? Porque el juez laboral, si bien tiene prontitud en sus decisiones, por su cúmulo de procesos, no alcanza la respuesta oportuna. Ese fue el argumento que en su momento, hace 2 años, el doctor Munar nos copió cuando era presidente de la sala. Y por eso fue el argumento más fuerte para que en Bogotá tuviésemos el tercer sustanciador. ¿Por qué razón? Porque también estamos viendo abocados. Colpensiones no cumple las sentencias. Y ahí también nosotros tenemos un problema. Ese ejecutivo se vuelve interminable porque al no cumplir Colpensiones las sentencias, la obligación de la pensión es vitalicia. Entonces, si no cumple la inclusión en nómina, nosotros como jueces laborales terminamos siendo los pagadores de la pensión. Y cada 6 meses actualizando crédito y cada 6 meses corriendo intereses, pero sobre todo cada 6 meses teniendo a ese pobre, o cada año teniendo a ese pobre señor, doctor, ya está mi título. Y cada año o cada 6 meses vienen por su título en su ejecutivo interminable. Y ustedes no pueden tomar ninguna decisión porque hay que tenerlo ahí a la espera de que algún día Colpensiones incluya nómina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ordenamos y dictamos las medidas cautelares. Perfecto, o sea, todo funciona. Digamos que en nuestra dinámica judicial todo funciona. Se solicita la medida cautelar, se concede la medida cautelar, se ejecuta la medida cautelar, el dinero está a nombre del despacho. El despacho, pues, en su medida, la medida de lo posible, ordena la entrega del título, entonces nos volvimos los pagadores de la pensión.
Y el ejecutivo se vuelve interminable y es uno más de esos 1.300 o de ese promedio que... Y ese proceso que no es parte de la estadística. Exacto. Y tenemos otra condición, que digamos que también es el tema de lo insuficiente de la norma oral. Somos oralidad. Por ende, nosotros estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cuando no se nos alarga, en audiencia. Supongamos y ponemos la hipótesis, estamos de 8 a 5. Después de las 5, después del régimen de oralidad, que es extenuante, Para resolver tu tema. no, a revisar la sustanciación de los ejecutivos, las tutelas, los incidentes de desacato, etc. ¿A qué hora se hace el juez laboral eso? De 5 a la hora que le dé. Confirmado. Aparte de que toca preparar la audiencia, de las audiencias. Y el otro día hay audiencias, entonces ¿qué? Toca prepararlas. Ese es, digámoslo así, la circunstancia por la cual los litigantes y sectores de la especialidad laboral, incluidos nosotros los jueces, hemos dicho, se requieren más juzgados laborales. Esa es la condición. Pero fíjense que tienen dos bondades. Una, que todos tienen su sala de audiencia, Claro. lo que no está ocurriendo con civil. Y dos, que nacieron descongestionados. Que tampoco... Y es que eso también nos da una ventaja. El hecho de tener nuestra propia sala de audiencia nos da un bemol en ese cuento de las pensiones. ¿Por qué? Porque si uno tiene una problemática con un pensionadito de avanzada edad, uno puede decir, hombre, venga, le pedimos a Colpensiones esta documental, esto nos llega ya y podemos programar la audiencia mañana a las 4, faltando 10 para las 5. Entonces uno la puede ahí ajustar en su horario. Que si nosotros tuviésemos salas compartidas o la necesidad de pedirle permiso a la parte logística para la audiencia, no la podemos hacer. Pero ojo, en la estadística del juez, si yo tengo mi sala compartida, ya no tendré esa producción. De acuerdo. Y es un problema que van a tener los civiles. Así como le voy a rememorar lo que usted me dijo, tendríamos un pico y placa de audiencias. Sí, pico y placa. Se está aplicando en muchas partes. Exactamente. Entonces, pues el tema de la autonomía del juez laboral con su sala de audiencia nos da ese beneficio de aprovechar esos espacitos pequeñitos para hacer las audiencias. Entonces, por lo menos nosotros decimos, una audiencia la tenemos a las 9, entonces la podemos programar a las 8 de la mañana. Una audiencia se nos termina a las 12:30, pues a esa hora podemos meter en el huequito esa audiencia del pensionadito. Aprovechar todos los espacios posibles. Inclusive nosotros por metodología, o eso lo aplico yo en el despacho, los viernes no programo audiencias de procesos ordinarios, sino de ejecutivos, con miras a que pueda preparar las audiencias de la semana siguiente. Pero ya a veces hay momentos donde la agenda no da. En nuestras agendas estamos julio, agosto y septiembre de este año programando audiencias. Y es cierto que ahora son segunda instancia de los jueces de pequeñas causas. Tenemos esa disyuntiva. Una sentencia de la Corte revisó el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y dijo que las sentencias de única instancia de los jueces de pequeñas causas son susceptibles de consulta ante el Superior Funcional. Son susceptibles de consulta. Más trabajo. Y la Corte dijo, pero como es una sentencia de única instancia de un juez municipal de pequeñas causas laborales, se va ante el juez laboral. Súmele la carga, aun cuando tenemos una discusión sobre el particular. Porque el código atribuye de manera funcional las consultas a los trabajadores laborales de los tribunales, pero la sentencia de la Corte lo menciona de manera explícita, no conoce el juez laboral. Esos juzgados de pequeñas causas aquí en Bogotá, ¿les han quitado a ustedes las salas de audiencia? Se lo pregunto porque en Cartagena están pretendiendo hacer eso y van a perder, y los jueces laborales están contra eso. El problema es que los jueces, aquí lo podemos hablar de manera abierta, los jueces laborales de pequeñas causas es una respuesta, y efectivamente se está dando como una respuesta, pero es una respuesta poco efectiva. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la teoría general del proceso nos dice cuál es el factor de competencia prevalente para determinar la redundancia de la competencia. Hay 5 factores. ¿Cuál es el prevalente? El subjetivo. Y entonces, el código nos dice, procesos contra la nación, la primera instancia es privativa del juez circuito.
Departamentos y municipios, primera instancia del juez de circuito. Procesos contra entidades de seguridad social, primera instancia del circuito. Procesos de más de 20 salarios mínimos, competencia en primera instancia del circuito. ¿Qué me termina conociendo el juez de pequeñas causas? Controversias privadas de menos de 20 salarios mínimos. La pregunta es, exacto, son procesos menorísimos, a lo cual pues nosotros tenemos que ver. Los jueces de pequeñas causas es una respuesta. Uno dice, deben haber jueces de pequeñas causas, claro que deben haber jueces de pequeñas causas, pero la respuesta se debe enfocar principalmente a los circuitos. Exactamente. Entonces digamos que en ese punto ya digamos que estamos entrando a lo que decía la doctora Marta sobre por qué se torna insuficiente. Pero sí estamos, y de verdad que en este punto tenemos que resaltar la labor de muchos de nosotros jueces y colaboradores de lo laboral, en el sentido de que también el factor personal ha sido el que ha sacado adelante la oralidad. ¿Por qué? Porque somos jueces, y es feo hablar en primera persona en esto, pero mis colegas, mis colegas son gente muy sacrificada. Miren, el parqueadero en Enqueteba, uno se da cuenta en el parqueadero en Enqueteba, fulano, sultano, jueces laborales tienen el parqueadero X, Y, Z, y son personas que uno los ve desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, trabajando en pro de esto, y sábados también. He visto colegas laborales que han pedido sus permisos para que todos los sábados puedan entrar a Enqueteba a trabajar. Obviamente ese día no se hacen audiencias, pero ese día se revisan sustanciaciones, ese día se preparan las audiencias de los días sábados y los días domingos. ¿Sí? Digamos que es un panorama que desde el punto de vista personal también ha contribuido al éxito de la oralidad, pero que se torna insuficiente. Yo pienso, yo también soy juez laboral, doctora, y es importante precisar de todo lo que han dicho los compañeros, que uno es solo imaginarse el panorama con dos sustanciadores con la realidad que tenemos. O sea, nos hemos imaginado bajo el 10.445 y nos parece terrible. Por la carta primero, porque tenemos todas las etapas de los procesos, es decir, tenemos la instrucción, el juicio, la decisión y la ejecución, y de las diferentes clases de procesos ordinarios, especiales y el de ejecución que acabo de mencionar. Y si uno se imaginara que nos dejaran con dos sustanciadores únicamente, se sacaran el secretario, se sacaran los dos escribientes, le cuento que ya tendríamos que quedarnos a dormir en el juzgado para hacer 2 audiencias diarias, porque así estamos haciendo 5 audiencias en promedio. Y con un sacrificio fuerte, y uno lo hace por el usuario. Uno lo hace por el usuario que tenemos frente, que nos parece terrible, y yo siempre lo he dicho, tener una respuesta tardía de justicia, porque a veces nos ha pasado corriendo y todo que nos han fallecido los usuarios. Eso es triste verlo. Y el solo imaginarnos esa coyuntura, y el Consejo Superior de la Judicatura, cuando le hablamos del tercer sustanciador, y sé que nos miraron con burla porque eso lo supe. Esos están locos pidiendo terceros tan caprichosos. No es caprichoso, uno trabaja con lo que tiene, pero uno no tiene la capacidad de respuesta, sobre todo en los de ejecución. Mire, fue tan grave esos juzgados de ejecución que crearon en la descongestión, que nos devolvieron los procesos tal cual. Es más, algunos sustanciados mal, que nos tocó decretar nulidades, o sea, eso es grave. Y nos estaban proponiendo crear 3, 5 juzgados de ejecución. Afortunadamente eso no ocurrió, porque quizá nosotros estaríamos en esos procesos, pero esos 3 jueces, que fue lo único que crearon en las plantas definitivas para Bogotá, en el acuerdo del año de octubre, estarían enloquecidos. Y la gente, los abogados y sus usuarios enloquecidos. Es decir, ese tipo de decisiones es gravísimas que se tomen cuando realmente no hay el suficiente número de despachos para tener una respuesta oportuna al ciudadano. Porque si no es lo que estamos viendo, caótico, y cómo hablan de mal de la justicia, porque van y buscan los centros de servicio, que van a las oficinas de ejecución de sentencias,
y todo eso que encuentran tardío, que se le demora yo no sé cuántas veces un oficio, que llevar el despacho, es decir, todo ese tipo de cosas es grave, pero no es que la gente sea mala, y eso tiene que quedar claro, sino que esos modelos para que funcionen tiene que haber suficiente personal y primero suficiente y segundo capacitado, y que sean abogados, que conozcan qué es un proceso, en qué consiste, los términos, que cuando vaya el abogado, el usuario y pregunte ¿eso qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Sí? Porque uno sabe que los ingenieros, los administradores, cuando les hablan en derecho, doctora, esos son alérgicos. Así como nosotros somos alérgicos frente a los números, ellos son alérgicos frente a los términos jurídicos. Entonces, zapatero a su zapato. ¿Sí? Es importante que lo que prime sean los despachos y no los centros de servicios. Frente a ese 10445 estamos viendo que va a primar es el centro de servicios y no el despacho. Eso sería terrible. Es que esto aquí no es caprichoso. Por eso los laborales hemos sido solidarios con lo que está viviendo Civil y Familia. No porque es que se nos ocurrió verles y no, es porque se parecen muchísimo a nuestra situación y decimos donde a nosotros nos hubieran puesto en ese modelo, no estábamos con la capacidad de respuesta, no teníamos congestionada la Corte como está. Y es afortunado que la tengamos congestionada en el sentido de que fuimos buenos. Lo que se debe tomar es medidas para que la Corte se descongestione, porque ahí está un cuello de botella gravísimo, ¿no? Y es lo que uno ve tristemente. Allí uno ve abogados de las empresas que dicen, si quiere arreglamos y si no nos vemos en 10 años en la Corte. O sea, eso es triste, uno oírlo. Y eso nos lo estamos viviendo. Entonces, frente a estos modelos, uno quisiera que sus escribientes fueran sustanciadores, fueran profesionales, claro, pero no quiere decir que nosotros no necesitemos los escribientes.